Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días aquí en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. En Sudáfrica, el gobierno suspendió el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca después de que estudios demostraron que dio una protección mínima contra la variante originada en ese país. Esto después de que la nación austral recibiera el primer cargamento de medicamentos. Marruecos fue uno de los primeros países del continente africano en iniciar la vacunación contra el COVID-19. Con los fármacos de Sinopharm y AstraZeneca, fue el primero en recibir la vacuna del rey Mohamed VI y posteriormente empezó la inmunización del personal sanitario. Tenemos reporte desde Marrakech. Y aficionados al fútbol en Marruecos también celebraron la victoria de su equipo en el Campeonato Africano de Naciones en Camerún. La selección marroquí de ligas venció 2-0 a Mali y logró un segundo título consecutivo, algo nunca antes visto en este torneo. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días porque el gobierno de Sudáfrica suspendió el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en su programa de vacunación después de que estudios demostraron que dio una protección muy baja contra la variante originada en ese país. Las autoridades de salud informaron sobre qué hacer con esta vacuna. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en Sudáfrica, Salim Fayad, acerca de la variante que está circulando en esta nación del sur del continente africano. Sudáfrica ha sufrido un duro revés en la lucha contra la pandemia. Apenas este mes llegaron 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero un estudio reciente de la Universidad de Witwatersrand ha demostrado que esta vacuna no es lo suficientemente eficaz para atacar la nueva variante del virus. La variante 501B2, identificada inicialmente aquí en Sudáfrica, es más infecciosa y es la predominante aquí en el país. Y la respuesta del gobierno no se ha hecho esperar. El ministro de Salud, Zweli Mkhize, ha declarado que se suspenderá entonces el programa de vacunación con la vacuna de AstraZeneca, pero que el programa no se suspenderá del todo. En su lugar, se usará la vacuna de Johnson & Johnson, que según estudios preliminares es más eficiente contra esta nueva variante. El país espera entonces que para las próximas semanas lleguen 9 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson y unos 20 millones adicionales de la vacuna de Pfizer. El gobierno ha declarado también que está acelerando la llegada de estas nuevas dosis para empezar un programa de vacunación que ya está de por sí bastante retrasado en el país más afectado por la pandemia en el continente. Marruecos también inició campaña de vacunación con sus ciudadanos en contra del COVID-19 con los fármacos de Sinopharm y AstraZeneca. El primero en recibir la vacuna fue el rey Mohamed VI. Posteriormente empezó la campaña de vacunación en diferentes centros fijos y unidades móviles del país, donde las dosis se administrarán de manera gratuita. Hay unos 2.800 puntos fijos ubicados en centros hospitalarios, universidades y lugares de trabajo y otros 7.000 móviles habilitados para la tarea. El proceso prevé dar prioridad a los grupos más vulnerables y al personal sanitario. Sofía Catalán, nuestra corresponsal en Marruecos, nos amplió la información acerca de las campañas de vacunación en este país del norte del continente. Marruecos es el primer país de África que ha empezado a recibir las vacunas anti-COVID-19. El gobierno marroquí tuvo que fletar un vuelo hacia la India para recoger 2 de los 22 millones de dosis encargadas a la británica AstraZeneca y se espera recibir otros 40 millones de vacunas de la China Sinopharm a partir del próximo día 27 de enero. Y el Ministerio de Sanidad ha anunciado que la campaña de vacunación empezará ya la semana próxima. Empezarán a vacunar primero al personal sanitario y educativo mayor de 45 años, a las autoridades públicas, al personal militar, las personas enfermas y las personas mayores de 70 años. El resto de la población será vacunada progresivamente a medida que vayan llegando las dosis necesarias, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Las vacunas también se administrarán de forma voluntaria y gratuita a todas las personas residentes en Marruecos y se puede empezar a pedir turno a partir de este domingo vía SMS a través de la plataforma Liqah Corona o en los puestos de atención ciudadana. Y según ha informado también el Ministerio de Sanidad, a las personas vacunadas se les dará un documento que incorporará un código QR que deberán presentar ante las autoridades en caso de necesidad.
Y es que mientras las naciones ricas del mundo acaparan las existencias en una carrera por garantizar la vacunación del 100% de su población, los países africanos luchan por obtener la mayor cantidad de dosis posible, pero con retos adicionales como la falta de recursos y de infraestructura logística, según la Organización Mundial de la Salud. Se espera que hasta el 30% de la población del continente esté vacunada para finales de este año 2021. Egipto, Seychelles y Mauricio fueron los primeros países africanos en lanzar campañas de vacunación contra el COVID-19. Las dos primeras de estas naciones usaron el medicamento desarrollado por la farmacéutica china Sinopharm, mientras que Mauricio está utilizando la fórmula de Covishield, fabricada en India y donada por ese país. En Marruecos, el antídoto inyectado al rey dio inicio a la campaña nacional y Argelia comenzó a inocular la vacuna rusa Sputnik V hace algunos días. La distribución será en todos los estados de la nación, si Dios quiere, en 48 estados. Y continuará durante todo el año de manera organizada, científica y precisa. Se espera que Sudáfrica comience su campaña en 2 semanas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población de África podría vacunarse antes de fin de año, con una aceleración a mediados de febrero, cuando se entreguen las primeras de las 670 millones de vacunas solicitadas en el contexto de la iniciativa COVAX. Tenemos muchas esperanzas de que las primeras dosis comiencen a distribuirse en África probablemente a mediados del próximo mes, y en marzo, sin duda, veremos que la mayoría de los países comenzarán a vacunar. Pero incluso si la OMS alcanza su objetivo del 30%, al menos el doble de personas necesitarían vacunarse para lograr la inmunidad colectiva. África se salvó relativamente de la primera ola de COVID, pero ahora hay más de 3.5 millones de casos confirmados. Sin embargo, expertos creen que esta cifra está por debajo de la realidad, con muchos pacientes que confunden los síntomas de COVID con los de la malaria. Y otros países de África subsahariana ya avanzan en la consecución de vacunas y esperan iniciar pronto sus respectivas campañas. Uno de ellos es Kenia, cuyo gobierno presentó un ambicioso plan de vacunación que iniciará en las próximas semanas. El gobierno de Kenia informó que está buscando 11 millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19, además de los 24 millones ya ordenados, y espera tener 16 millones de personas vacunadas para junio de 2022. Kenia es miembro de la instalación COVAX y se ha comprometido inicialmente a adquirir vacunas a través de ese mecanismo. Con este compromiso, el país recibirá 24 millones de dosis y adquirirá 11 millones más de otros mecanismos para vacunar a casi 16 millones de personas, es decir, el 30% de nuestra población durante un periodo de 18 meses. Procedente de los principales fabricantes farmacéuticos como Pfizer y Johnson & Johnson, las dosis adicionales se adquirirán a través del Organismo de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Africana. Autoridades de salud esperan recibir las primeras dosis la segunda semana de febrero. Entre febrero y junio de 2021 estamos apuntando a 1,25 millones de personas, y esto se debe a la escasez de vacunas que hay en este momento. Las personas que se cubrirán en la fase 1 incluirán a los trabajadores de atención médica de primera línea y a todo el personal que están trabajando en establecimientos de salud, tanto en el sector público como en el privado. También hemos priorizado para la fase 1 a los trabajadores que están prestando servicios esenciales en sectores prioritarios como seguridad e inmigración. La segunda fase de la vacunación involucraría a 9,7 millones de ciudadanos, priorizando a las personas mayores de 50 años. La tercera fase se desarrollará al mismo tiempo que la segunda y estará dirigida a 4,9 millones de personas residentes en regiones congestionadas. Vamos con información deportiva porque Marruecos celebró su segunda victoria consecutiva en el Campeonato Africano de Fútbol que tuvo lugar en Camerún. Miles de aficionados se tomaron las calles de las principales ciudades del país norteafricano para celebrar la victoria de su equipo. La selección marroquí de ligas venció 2-0 a Mali y logró su segundo título consecutivo, algo inédito en este torneo. Los marroquíes expresaron su alegría ante la victoria.
Estamos satisfechos. Jugaron bien, aunque la primera parte fue un poco difícil. Marcaron 2 bonitos goles. ¡Viva Marruecos! Gracias a Camerún por su hospitalidad, sobre todo por el juego limpio. La competencia está bien organizada. Esto es una prueba para la Copa Africana de Naciones. Estamos seguros de que será un éxito con 24 equipos. Todo irá bien. Los cameruneses están contentos. Nosotros estamos contentos. Gracias, gracias, gracias. A continuación, más noticias destacadas de la semana aquí en France 24. La Corte Penal Internacional declaró este jueves culpable al excomandante ugandés del Ejército de Resistencia del señor Dominic Ongwen de 61 crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre los delitos cometidos por Ongwen se encuentran ataques contra la población civil, asesinato, tortura, persecución, esclavitud, matrimonio forzado, embarazo forzado y reclutamiento de menores. Libia anunció la conformación de un nuevo gobierno interino y la celebración de elecciones nacionales en diciembre de este año como resultado de las conversaciones auspiciadas por Naciones Unidas. El objetivo es resolver una década de conflictos armados, primero tras el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi y posteriormente entre las fuerzas del este del país y el gobierno en Trípoli, hasta ahora reconocido internacionalmente. Y en Egipto las autoridades liberaron al periodista Mahmoud Hussein tras más de 4 años de detención. El reportero del canal qatarí Al Jazeera se encontraba en prisión preventiva y sin juicio desde el 23 de diciembre de 2016, cuando fue acusado de difundir noticias falsas. En 2019 un tribunal ordenó su puesta en libertad, pero se le implicó en un nuevo caso por cargos relacionados con terrorismo. Y finalizamos con música que nos llega desde el Congo, donde el cantante Fally Ipupa presentó su nueva canción titulada Uncop, una colaboración con el también reconocido artista Dadju. Ipupa sorprendió a sus seguidores con una canción llena de energía y un video de alta calidad que muestra la belleza de la mujer africana y resalta los ritmos tradicionales del país. Con esta buena música finalizamos este capítulo de África 7 días. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante con más información. Quédense. Esto es France 24. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer comme on t'a jamais aimé. Je suis tombé amoureux d'un coup, d'un coup, d'un coup. Un coup, un coup, un coup. Babengaka, un coup. Un coup, un coup, un coup. Un coup, chaos technique. Un coup, un coup, un coup. Trop de plaisir. Un coup, un coup, un coup. Bonayoka, moi, goût. D'un coup, d'un coup, d'un coup, amoureux d'un coup, elle a conquis mon cœur. D'un coup, d'un coup, d'un coup, elle a changé ma vie, ma star, mon bébé. D'un coup, un coup, elle me dit je t'aime.